Buenas noches. Desde la poca experiencia que tenemos nosotros dos, también nos gustaría poder manifestarles que los dos somos egresados, somos graduados de esta facultad. Hace poco tiempo, aunque no lo crean, hace poco tiempo estábamos en el lugar donde ustedes están y a veces nos complicado, por decirlo de alguna forma, decir que nos convocaban a un seminario, a una conferencia, y tuvimos oportunidad de poder participar de algunas de ellas. No había tantas como hay ahora, pero que con el paso del tiempo pudimos ver cómo eso también nos fue dando experiencia, nos fue dando datos o información que no teníamos y que podíamos tomar de primera mano con profesionales que estaban haciendo aquello que nosotros teóricamente veíamos en la clase. Ahora que nos toca estar de la otra vereda, queremos hacer hincapié en eso y aconsejarles si podemos, de alguna forma, porque total, como nos pasa a todos, si quieren un consejo tenemos un montón que no usamos, así que alguno de esos podemos transmitírselos a ustedes y que puedan aprovechar estos seminarios, estos congresos que se pueden hacer en la facultad, que son mucho más numerosos de lo que eran antes y que nos permiten aquello que teóricamente vemos en las clases, que está en el libro, que usamos libros que tal vez tienen 10, 15, 20 años de editado, pero que se están haciendo ahora. Este también es el caso entonces también de esta parte y de esta conferencia. Entonces me toca presentarles al licenciado Nahuel Lovero, que es licenciado de Administración, egresado de esta casa. También es profesor aquí en la facultad de la materia de Administración Estratégica, de la Comisión 1. Y también es profesor en Administración en la Universidad Austral y es gerente de operaciones en la Fundación Enseñar por Argentina. Él va a tomar el tema Educación y Planeamiento Estratégico. Bueno, gracias Néstor, buenas noches para todos. Gracias a Javier y a todo el equipo por la invitación, que en realidad es una invitación muy básica porque formo parte del equipo, pero bueno, siempre es un lujo estar acá y tengo la posibilidad por ahí de exponer o de compartir espacios de esta característica en más de un lugar, pero siempre estar acá en lo más es especial. Primero, antes de arrancar, quiero adherir a todo lo que se dijo en la exposición anterior, y es un poco la propuesta de nuestra materia, de nuestro centro de estudios y la propuesta de esta exposición, no tomar decisiones, tener evidencias e información de calidad y oportuna para la toma de decisiones. Y eso es muy importante en organizaciones y es tan o más importante en el Estado, donde las complejidades son mucho más grandes, ¿no? Como bien exponía Maxi anteriormente. Y antes de arrancar por ahí quiero pensar en cosas que uno va conversando, como por ejemplo Maxi decía, bueno, la literatura ya, él como buen politólogo, la literatura resolvió el debate del tamaño del Estado, ¿no? Fíjense, lo resolvió la literatura y no lo resolvimos nosotros, porque en Argentina ese debate no está resuelto, ¿no? Hay sectores que plantean un tamaño del Estado, sectores que plantean otro. Entonces, como la pregunta es, tamaño del Estado grande, chico, mediano, ¿para qué país? ¿Para qué proyecto de país? ¿Para qué modelo? ¿Qué servicios tiene que brindar el Estado? ¿Qué es lo que realmente tiene que hacer? ¿Qué Estado queremos ser en los próximos 10 años, en los próximos 20 años? ¿A qué país nos queremos parecer si podemos tomar un país como referencia? Entonces ahí comienza la discusión y por eso vamos a conversar hoy sobre educación y planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto avanza. Claro, ocurre que un país tiene objetivos estratégicos, ¿no? Objetivos de crecimiento económico, objetivos de desarrollo económico y social, objetivos institucionales. ¿Qué pasa con el problema económico y social de la Argentina? La estadística nos dice que tenemos problemas que son crónicos. Independientemente de los gobiernos, de los partidos políticos, tenemos problemas que son crónicos. Déficit fiscal crónico, endeudamiento alto crónico, bajos niveles de inversión, ¿sí? Problemas de desempleo, problemas de estructura económica, problemas de pobreza estructural. Todos nos asustamos cada vez que una o dos veces por año sale el informe de la UCA, pero en verdad todos salimos a la calle y vemos que la situación de pobreza es grave. Y es grave hace mucho tiempo y es un tema de estructura. Entonces, ante esta complejidad ocurre que
hay necesidades que implican que tengamos que planificar de manera estratégica. ¿Sí? La planificación estratégica, la toma de decisiones a partir de la evidencia empírica, es lo contrario a la improvisación. Y lo que nos dice la estadística es que tenemos en Argentina una historia larga de improvisaciones, ¿no? Como un gran conjunto de improvisaciones y cosas que fueron sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto? Globalización, hipercompetitividad, crecimiento de la desigualdad e incertidumbre y complejidad. ¿Sí? Nos domina la incertidumbre. No sabemos qué puestos de empleo se van a requerir dentro de 20 años. No sabemos qué van a tener que producir los países dentro de 20 años. No sabemos, porque están todo en construcción interconectado. Entonces, ¿por qué educación, no? Esto, Pablo, tendría que funcionar si le damos Enter. ¿Sí? Fue a la universidad en Cambridge. Mi ¿Escucha ahí? tutor me lleva y me cuenta una historia que sucedió hace 1000 años. Había un dilema porque Cambridge fue una pelea, una interna de la Universidad de Oxford. Entonces se desprenden varios profesores y fundan Cambridge en un río, en el Cam, que había un puente que en inglés es bridge, y el rey tenía que decidir, pues se armó un dilema entre los campesinos y los profesores que querían construir una universidad. Se armó un litigio bárbaro y llegó al rey hace 1000 años, y el rey tuvo que decidir las tierras. ¿Sabes qué dijo hace 1000 años? Denle las tierras a la universidad, así nos aseguramos que nos gobiernen bien en el futuro. Me bromeás. Hace 1000 años el rey ligaba la educación al futuro del país. Hace 1000 años. Mira cómo te quedó, además. Porque aparte, todavía los argentinos no ponemos la educación, vemos en cierta manera, todos hablamos la educación, la ciencia, pero no la ponemos, no la linkeamos, no hacemos una relación dura con la mejor calidad de vida, las mejores instituciones. Los países desarrollados no son desarrollados y luego como hobby invierten en educación, en ciencia, en innovación. Son desarrollados porque invierten en educación, ciencia y tecnología. Decime una cosa, ¿qué es? Los países son desarrollados porque invierten en educación, ciencia y tecnología. ¿Sí? No es porque les pegó mejor el sol, no es por una cuestión climática, no es solamente por una cuestión cultural. Se desarrollan en la actualidad porque invierten en educación, ciencia y tecnología. Y eso hay evidencia empírica y hay consenso en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué educación para el planeamiento estratégico a nivel país? Fue a la universidad en Cambridge, mi tutor me ¿Esto lleva. funciona? Sí. Educación, ¿por qué? Porque vamos a decir que no va a haber plan estratégico si no incluye como un eje crucial, como un factor crítico del éxito a la educación. Sí, solo sí hay un plan estratégico para la Argentina, sí, el eje central es la educación. ¿Cómo está la educación en Argentina? Brecha educativa. ¿Qué quiere decir brecha educativa? Que hay una diferencia, hay un gap entre lo que ocurre en la escuela privada y en la escuela pública. Hay una diferencia entre lo que ocurre en unas escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires que de la provincia de Buenos Aires. Hay una diferencia entre lo que ocurre en las escuelas de la provincia de Buenos Aires que en Santiago del Estero. Entonces tenemos distintos niveles educativos para cada jurisdicción y distintos niveles educativos para la modalidad de gestión. Si de gestión privada o si de gestión pública. Eso es un problema grave. 1 de cada 2 estudiantes que ingresa a la escuela secundaria no la termina. 1 de cada 2 no termina la escuela secundaria. Tenemos una tasa de sobredad en escuelas secundarias del 30%. De acuerdo a las pruebas PISA, Argentina es el país con peor clima escolar del mundo. Y eso los que fuimos docentes en la escuela pública y los que somos, lo sabemos. Y ustedes y todos los que fuimos a la escuela pública o mismo también en la escuela privada, conocemos el nivel de violencia que hay y cómo eso obstaculiza el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Conflictividad por salario docente, retraso en materia de infraestructura y jóvenes que egresan con conocimientos y capacidades insuficientes. En Argentina hay 750.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Sí? De esos 750.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, muchos terminaron la escuela secundaria y egresaron de la escuela secundaria con conocimientos y capacidades insuficientes para poder desarrollar su proyecto de vida, para poder incorporarse a la universidad, para poder incorporarse al mundo laboral. Hoy estamos todos acá promediando el 3er o 4.er año seguramente de la carrera. ¿Cuántos compañeros que ingresaron con ustedes están en la carrera en este momento? Pocos, ¿no?
Bueno, entonces todo lo podemos ver, no hace falta ir al dato, sino que también hay cosas que se palpan directamente. Bien. Pero vas a aprender, niveles insuficientes en matemática, ahora hubo una mejora en lengua y literatura, este es el último que salió hace 15 días. Todos conocen el operativo Aprender, es un operativo que se hace en unas escuelas que son muestra y que miden de alguna manera cuál es el nivel académico de los estudiantes, ¿no? Argentina tiene graves problemas fundamentalmente en matemática, ¿sí? Y en lengua y literatura también, aunque ahora hubo una mejora. Entonces, ¿qué pasa con el planeamiento? Entonces, para pensar en el ámbito que estamos, y a los estudiantes de administración estratégica les va a servir para el parcial esto, así que presten atención. ¿Qué pasa con el modelo de planeamiento? Claro, yo tengo un proceso de toma de decisiones para pensar en un futuro deseado, ¿no? Entonces, es como que yo empiezo por el futuro. Pienso qué país quiero a futuro, ¿sí? Con qué infraestructura, con qué modelo económico, con qué modelo productivo, con qué sistema de educación, con qué sistema de salud. Y empiezo a tomar medidas en el presente para poder alcanzar ese futuro. Entonces voy a construir un escenario, ¿sí? Que va a estar relacionado con ese futuro deseado, ¿no? Con esa visión. Bien. Entonces, la planificación tiene como 3 procesos básicos, ¿no? O el planeamiento. Planificación, programación y control. Cuando yo planifico, lo primero que hago es definir objetivos. ¿Sí? Definir objetivos es como la parte más importante de un proceso estratégico. Pero cuando yo defino un objetivo, empiezo a trabajar y a tomar decisiones integradas en función de ese objetivo, ¿no? Entonces, cuando yo defino el objetivo, indirectamente estoy definiendo la estrategia que voy a tomar. Entonces, yo defino objetivos, defino acciones, defino implementaciones en ese proceso de planificación. Luego tengo una instancia de programación, donde yo puedo pensar en la política pública programas, ¿sí? Que permitan implementar esa planificación. Pero también puedo programar estados de situación. Puedo programar un nivel de inversión, puedo programar un nivel de ingreso fiscal, puedo programar un nivel de gasto, ¿sí? Y puedo intentar entender lo que va a suceder en el futuro en función de la planificación, que tiene que ver justamente con las capacidades y posibilidades que tiene el Estado, pero también con todo el movimiento externo y todos los factores externos que impactan sobre el Estado, ¿sí? Todas las variables que impactan sobre el desenvolvimiento del Estado. Y por último, tenemos que tener un proceso de control, ¿no? Para medir qué es realmente lo que se hace. Hablábamos de vuelta, Maxi, de la evidencia. Bueno, yo tomo una medida, así como tengo que generar evidencia previamente para poder tomar la medida, ¿sí? Sea significativa o sea no tan significativa, después tengo que saber cuál fue el impacto de la medida, también lo tengo que volver a medir. Entonces, para poder controlar tengo que poder medir, ¿sí? Y lo que no se controla no se hace. O se va a hacer en una medida menor a lo planificado, ¿sí? Acá el esquema de control es estratégico, es fundamental. Entonces yo tengo que poder determinar objetivos medibles y controlables y yo poder monitorearlos en el tiempo. Sobre todo, ¿por qué? Porque un plan estratégico tiene que tener como mínimo un horizonte de planeamiento de 5 años, ¿sí? Un plan estratégico a nivel país, un plan estratégico de educación, los cambios en educación son a 10, 20 años. Y es muy difícil porque los vamos a poder medir a 10, 20 años y quizás los medimos a 10, 20 años y el plan no fue efectivo como se esperaba, con lo cual requiere un gran desafío, ¿sí? Y el nivel de incertidumbre como que es creciente. Entonces, yo tengo que saber qué objetivos determina para poder medir, para poder monitorear ese plan a lo largo del tiempo y poder realizar ajustes estratégicos para el cumplimiento justamente de esos objetivos. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, claro, acá surge la necesidad de la perspectiva del pensamiento estratégico, ¿sí? Este planeamiento tiene que estar abordado desde una mirada estratégica, ¿sí? Que tenga en cuenta el ambiente externo, todo lo que sucede, ¿sí? Que tenga en cuenta la situación de globalidad, que tenga en cuenta las posibilidades del Estado, ¿sí? Y que tenga en cuenta realmente cuál es el escenario y el futuro deseado que tenemos. Entonces, la Argentina tiene un gran problema que no define qué quiere ser, qué queremos ser, ¿no? ¿A qué país nos queremos parecer? ¿En qué nos queremos diferenciar? Y no digo diferenciar en términos de ventajas competitivas o ventajas comparativas, de decir, bueno, la Argentina es agroexportadora y servicio turístico, entonces todo lo demás lo importamos. Hay gente que todavía piensa eso. Bueno, la gente todavía piensa eso y hay que explicarle que tenemos 20 millones en Argentina que van a quedar afuera de ese modelo. Entonces tenemos que pensar un modelo que sea más sustentable, ¿sí? Y yo creo que Argentina tiene un serio problema en pensar qué modelo de país quiere, o qué modelo de país necesitamos, o qué modelo de país es sustentable, ¿sí? Para nosotros. Entonces ese creo que es el gran debate que hay que dar. El objetivo un poco de esta exposición también es ponernos en situación
y pensar qué es lo importante para debatir. Bien, hoy estamos en un escenario de oportunidad en materia de planeamiento de educación. ¿Por qué hay una oportunidad? Y esto lo vuelvo a decir, todo lo que estoy comentando, como lo dije al inicio, es omitiendo el posicionamiento político de cada uno en las realidades políticas, porque en Argentina tenemos una larga data de problemáticas que ya conocemos, entonces acá tenemos que discutir realmente lo que pasa, ¿no? Y después cada cual tiene su posicionamiento político y su idea, pero tenemos que discutir lo concreto y lo objetivo. Hoy tenemos una oportunidad, ¿por qué? Porque hoy hay un plan estratégico de educación vigente, que es el Plan Estratégico Nacional 2016-2021, Argentina Enseña y Aprende, ¿no? Y quizás pocos lo conocemos, o pocos lo conocen, yo sí lo conozco porque me dedico básicamente a esto, pero no sé si esto tiene la masividad, no hay problema, a nivel académico, a nivel de los medios masivos de comunicación, que esto existe. Hoy hay un plan estratégico de comunicación, de educación vigente, ¿no? ¿Y por qué hay un escenario de oportunidad? Porque hay gente que está planeando, ¿no? Hay equipos que están planificando. Y ahí, en esa instancia, en ese momento de equipos planificando, tenemos que intervenir todos los actores de la sociedad, no solamente los actores de la política. Organizaciones sociales, instituciones, universidades, y también por eso un poco es la propuesta acá, la universidad pública discutiendo qué educación queremos y qué educación necesitamos. Entonces está este plan que está en vigencia y que está también en debate permanente. ¿Por qué? Porque es un plan que tiene un horizonte de planeamiento de 5 años, pero que sabemos que tiene que tener un impacto en los próximos 10 y en los próximos 20. Con lo cual, si el plan tiene un horizonte de 20 años, fíjense que va a haber muchos ajustes, ¿no? Cada 5, cada 6, cada 8. Y que va a estar en debate y en revisión permanente, ¿sí? Así se toman o se implementan los proyectos en educación. Esa es la característica que tienen. Entonces, tenemos este plan. Este plan tiene pensado 4 ejes o políticas fundamentales, ¿no? Una tiene que ver con los aprendizajes y las capacidades de los estudiantes. ¿Qué aprendizajes y qué capacidades tienen que llevarse las personas para poder desarrollar su proyecto de vida, para ser ciudadanos en nuestra democracia y para poder producir y generar para el desarrollo económico del país? ¿Sí? Para su proyecto de vida, para el proyecto de país. ¿Sí? Otro que tiene que ver con la formación docente para poder adaptarse justamente a esas necesidades de aprendizajes y capacidades. Otro eje que tiene que ver con la planificación y gestión educativa. ¿Qué pasa en la escuela? Y nosotros tenemos mucho para aportar y mucho para debatir como licenciados en administración. Es un tema de dirección de organizaciones, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela? Que tiene un sistema netamente burocrático. Netamente burocrático. Entonces, bueno, ¿cómo modernizamos la escuela para tomar mejores decisiones y para que se brinde una educación de mayor calidad? Y una comunidad educativa integrada, que eso tiene que ver con lo que dije al principio. Bueno, ¿cómo integramos a los distintos actores de la comunidad y de la sociedad que aportan a este plan y cómo se integra el sistema educativo con la comunidad? El sistema educativo en Argentina es un tema muy complejo. Primero que cada provincia tiene su jurisdicción y con lo cual tiene jurisdicción propia para tener un sistema educativo propio, ¿sí? Esas provincias se reúnen en el Consejo Federal de Educación. Y la verdad que en la escuela pasa de todo. La escuela termina siendo como un actor y un agente social, ¿no? Entonces, como en la escuela pasa de todo, como los chicos van a comer a la escuela, como los chicos van a atenderse en cuestiones de salud a la escuela, como los chicos que tienen problemas en las casas van a la escuela y la escuela los contiene, pasa de todo. Entonces, como que hay un gran debate sobre lo que tiene que ocurrir en la escuela. Y esa escuela, por eso, tiene que estar integrada en la comunidad. Entonces, este plan tiene estos 4 ejes transversales, ¿no? Y después tiene estos 4 ejes centrales y después tiene estos 3 ejes transversales que impactan en los distintos ejes, que es innovación y tecnología, políticas de contexto y evaluación e información. Fíjense que también tiene mucho que ver con la exposición anterior. ¿Cuál es el desafío de nosotros como licenciados en administración? ¿Sí? ¿Cómo podemos analizar este plan y pensar cómo transformamos estos ejes y estas políticas centrales y transversales en objetivos concretos medibles? Y eso es lo que a mi criterio en esa instancia está la planificación. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Yo acá vamos a ver algunos que seleccioné un poco aleatoriamente y un poco de interés, ¿no? Tienen más de 100, entre esos 4 ejes se dividen como más de 100 acciones o como más de 100 subejes, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos. Entonces, algunos que tienen que ver con aprendizaje, saberes y capacidades. Ampliación de la cobertura en educación inicial.
en esa ampliación de la cobertura en educación inicial es porque básicamente faltan jardines, ¿no? Y está estudiado, hay evidencia empírica que todos los niños que acceden a jardín obligatorio a ese nivel de escolaridad tienen mejores rendimientos en la escuela primaria. Entonces, si tienen mejores rendimientos en la escuela primaria, hay muchas posibilidades de que tengan un trayecto educativo superior a aquellos que no lo pudieron tener, ¿no? Ahora, ampliación de cobertura en educación inicial. ¿En cuánto? ¿En qué lapso? ¿Cómo yo puedo medir este objetivo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la ampliación de cobertura? ¿En qué porcentaje? Y si es en porcentaje, ¿eso cuántos jardines representa? Entonces, ese es el proyecto que tenemos que pensar nosotros como licenciados en administración y que tiene que ver también con la exposición anterior. ¿Cómo medimos y cómo recogemos evidencia del cumplimiento de los objetivos? Fíjense lo que sigue. Ampliación del tiempo destinado a aprendizajes. Nuevamente. ¿En cuánto? ¿Yo cómo puedo medir ese objetivo? Entonces tenemos que ver cómo podemos transformar estas políticas en objetivos medibles. Y ahí nos incorporamos nosotros. Y tenemos un desafío profesional y laboral. Y por eso nosotros con Javier siempre decimos que sería muy bueno para la administración pública que haya muchos licenciados en administración. Porque esto es nuestro ámbito de intervención por excelencia. ¿Cómo podemos planificar, definir objetivos y hacer que esas cosas sucedan y se cumplan y tengan impacto? Formación docente. Fíjense que dicen revisión y evaluación de los diseños curriculares. Nuevamente, ¿qué diseños? ¿En qué lapso? Formación en entornos digitales y uso de tecnología. ¿Qué entornos digitales? ¿Qué tecnología específicamente? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Cuál es el criterio? Bien. Planificación y gestión educativa. ¿Qué es lo que pasa en la escuela? Por ejemplo, autoevaluación institucional y mejora continua en escuelas, ¿no? Nosotros tenemos un ámbito de aplicación directa en cómo se producen procesos de mejora continua. Tiene que ser parte de nuestra especialidad, y si no tenemos que estudiar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que haya mejora continua en las escuelas? Generación de redes y comunidades de aprendizaje. Esto es algo que está ya ocurriendo un poco y tiene que ver con, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en Enseñar por Argentina, que es formar parte de redes e integraciones que interactúen con el Estado para poder también realizar el aporte, que ahí es donde yo digo que tienen que estar las universidades, o los organismos, ¿sí? Porque es un problema que requiere múltiples miradas para poder resolver esa complejidad. Comunidad educativa integrada. Entonces dice, bueno, fortalecimiento de vínculos con el sector productivo y el mundo del trabajo. ¿Qué pasa con la escuela? Y qué pasa también muchas veces en la universidad, que está desconectada del mundo del trabajo. ¿A ustedes no les pasó de repente que quizás estábamos estudiando algunos temas en la universidad y vamos al ámbito organizacional y pasan cosas distintas? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué? Porque la universidad te da un marco conceptual para poder entender y para poder intervenir en esas cosas distintas que pasan en las organizaciones, porque hay una multiplicidad de organizaciones, de culturas, de formatos, entonces tenemos que tener un marco general para poder intervenir en todas, en la que nos toque, en la que elijamos, en la que nos desafíe profesionalmente. ¿Sí? Pero esa desconexión o esa distancia, si no está bien gestionada, si no está articulada, puede implicar que tengamos profesionales con problemas para su salida laboral. Entonces, ¿cómo conectamos a la escuela y cómo conectamos a las universidades en el mundo del trabajo y en el mundo productivo? Con Javier siempre decimos lo mismo también en la cátedra. Un médico ingresa a la facultad de medicina, primer, segundo año, está en el hospital. En el hospital se sienta, ve cómo se opera, ve cómo se medica. En manos en la masa, directamente. ¿Sí? Bien. Y después hay uno que dice, bueno, expansión y mejora del programa de terminalidad. Nuevamente, ¿cómo hacemos medible ese objetivo? ¿Sí? ¿Qué programa? ¿En qué periodo? ¿Sí? ¿A qué nivel? Bien. Entonces, para ir cerrando, nosotros tenemos este desafío, ¿no? Como universidad pública, como estudiantes de administración, como profesionales de administración, no podemos pensar al planeamiento estratégico del país sin poner como eje central la educación. Hoy hay un plan estratégico de educación que está en marcha, que nos tendría que interesar a todos. Entonces, ¿cómo podemos traducir ese plan, que es una política, en objetivos medibles? Esto quiere decir cómo lo podemos traducir en gestión. Cómo ese plan lo podemos llevar a la órbita del Estado, las distintas agencias, distintos organismos, distintos niveles, para que eso se gestione, se implemente y tenga el impacto que esperamos que tenga. ¿Sí? Y también para debatir al respecto, porque
A mí me parece que las universidades tenemos un rol muy importante de ocupar en este debate. No sé si lo estamos haciendo. Y vamos con el tema indicadores. Fíjense, quise como hacer un linkeo de los ejes que elegí y de los indicadores que se van a usar para medir el plan, ¿no? ¿Por qué? Porque también me parece significativo para nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de construir indicadores. Estos indicadores que están acá, se sentó un grupo de profesionales, se pusieron a hacer un estudio y definieron indicadores. ¿Sí? No nos metemos en el libro de HIT y encontramos los indicadores. Los tenemos que construir nosotros en función de nuestra capacidad y nuestro criterio profesional. Entonces, por ejemplo, un indicador es la tasa de escolarización inicial. ¿Sí? ¿Cómo medimos la mejora o la mayor cobertura en escolarización inicial con esa tasa justamente de escolarización? ¿Qué es lo que pasaba con el objetivo? Para que pensamos en términos de criterio profesional. No decían cuánto se esperaba ampliar la cobertura. Entonces, como no decían cuánto se esperaba, si yo amplié la cobertura, este plan amplió la cobertura en un 1%, en un 50%, es lo mismo, porque no está establecido en el plan. ¿Se entiende? ¿Lo ven a eso? Bien. Esto es muy propio del proceso de planificación y también en ámbitos privados, ¿no? Muy propio de cuando no hay iniciados en la administración tomando decisiones. Entonces, brecha de escolarización de nivel primario por ámbito rural y urbano. Claro, medimos la brecha, ¿no? Esa brecha crece o decrece en términos de la ruralidad y en términos del ámbito urbano, cuando hablamos al principio de brecha educativa. Tasa de repitencia de nivel primario, ¿por qué? Porque se espera que si hay mayor cobertura en nivel inicial, va a disminuir la tasa de repitencia a nivel primario. Bueno, tasa de egreso a nivel primario es lo mismo, porcentaje de escuelas con jornada extendida y completa. Ahí cuando hablábamos de la mayor cantidad de horas áulicas en el primer eje. Bueno, entonces, ¿cuántas escuelas vamos a tener con jornada extendida y completa? Insisto, eso hay que definirlo de antemano. Previamente, cuando uno define el plan, tiene que decir, bueno, ¿cuál es el proyecto de expansión en materia de escuelas con jornada extendida y completa? Con lo cual, si uno eso lo define en la planificación, cuando avanzan en el proceso de 5 años, hay que chequear si ese porcentaje se alcanzó o no se alcanzó, y si se alcanzó se cumplió el objetivo, si no se alcanzó no se cumplió el objetivo. Es donde hay que tomar decisiones, como también me decía Maxi anteriormente. ¿Por qué no se cumplieron los objetivos? ¿Sí? Fue por impericia del equipo, fue por cuestiones externas, pero tenemos que tener un objetivo y lo tenemos que seguir. Más indicadores, porcentaje de docentes según desempeño en la evaluación de práctica docente. Bueno, eso ya es parecido. Porcentaje de escuelas participan. Bueno, esto también es importante. ¿Cuántas escuelas tienen que participar de los procesos de evaluación? Cuando hablábamos de la mejora continua. Lo mismo. Tenemos que tener un objetivo del porcentaje de escuelas del sistema educativo al inicio del plan. Entonces después medimos, ¿sí?, si se alcanzó ese porcentaje o no. Insisto, porque si no, cuando finaliza el plan, comunicamos que se alcanzó un 5% o un 50%, y a los efectos, por supuesto que es mucho más significativo comunicar un 50% con un 5%. Pero los efectos del proceso de planificación es lo mismo, y es poco profesional, porque no está definido. ¿Se entiende? Entonces, para ir cerrando, nosotros tenemos que trabajar para que la educación sea una prioridad en la agenda pública. Si no es prioridad en la agenda pública, es el sistema no. ¿Cuántos de ustedes conocían este plan estratégico de educación? ¿Alguien lo conocía? No. Entonces quiere decir que esto no se está comunicando, o se está comunicando mal, o cuando se comunica simplemente no entra en nuestro radar. ¿Sí? Y mientras esta temática no entre en nuestro radar, la educación no va a ser prioridad, y mientras la educación no sea prioridad, todos los esfuerzos por mejorar la política económica van a ser poco sustentables en el largo plazo. Podemos tener rebotes. Argentina ha tenido muchos procesos de rebotes de crecimiento económico. Todos lo conocemos. ¿Sí? En la década de los 90, por lapsos, el país crecía. Y todos sabemos que la década de los 90 fue calamitosa para la estructura económica del país. Entonces necesitamos, para poder pensar un objetivo sostenible, ¿sí?, que la educación sea prioridad. ¿Y cómo es prioridad? Cuando muchos actores de la comunidad y de la vida nacional intervienen. ¿Sí? Intervienen a través de representaciones, individualmente, pero tenemos y podemos intervenir. Y yo esto también se lo quería mostrar, ¿por qué? Porque hay un déficit de profesionales en la administración pública que pueda liderar estos procesos. Y entramos un poco a jugar nosotros, ¿no?
Queremos profesionales con vocación pública, pero que sean profesionales, muy profesionales. Porque con la vocación ciudadana no alcanza. ¿Sí? Y tenemos también profesionales de esta universidad que tienen vocación privada y tenemos grandes directivos de grandes organizaciones egresadas de esta universidad, pero también podemos tener grandes dirigentes en el ámbito público. Por último, educación como política de Estado. Si yo o cualquier Estado quiere pensar una política a largo plazo, una política educativa para los próximos 20 años, la que pensó la generación del 80, la que pensó Sarmiento, que uno puede estar de acuerdo o no, pero fue un sector que pensó la educación para los próximos 20 y 50 años. ¿Sí? Las grandes escuelas, los edificios más importantes que persisten, se construyeron en esta instancia de la historia argentina. Entonces, para poder pensar la educación como una política de Estado, necesitamos construir consenso político y social, que era un poco lo que hablaba Maxi también anteriormente, que la Argentina es un país conflictivo. Por supuesto que es un país conflictivo, pero podemos construir consensos. Para poder construir un consenso tenemos que estar convencidos que se puede construir consenso, si no es imposible. ¿No? Tenemos que pensar que es posible, que se puede. Por supuesto que nuestro modelo no va a ser el modelo parlamentario de la península escandinava, europeo, somos otra cosa y ya lo conocemos, pero podemos generar un ámbito donde elijamos 4 o 5 temas prioritarios. Uno tiene que ser educación y construir consensos. Y yo en eso tengo un convencimiento muy potente con respecto a las futuras generaciones, con respecto a todos nosotros, ¿sí? Que podamos cambiar esta mirada. Básicamente, ¿por qué? Básicamente porque nos moviliza y nos sensibiliza a lo social, básicamente porque es un desafío profesional para todos nosotros, y básicamente porque si no, Argentina es un país inhabitable, y todos lo sabemos. Yo tardé hoy 2 horas y pico para llegar de Belgrano a Cruz de Lomas. ¿Sí? Entonces, queremos transformar esta realidad, tenemos que intervenir, pero fundamentalmente para nosotros tenemos una posibilidad profesional y no sé si la estamos aprovechando. Entonces, un poco la propuesta es esa. Muchas gracias por todo y que tengan buenas noches. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a este tema? Vamos a hacerlo rápido. Gracias. Una consulta sobre los objetivos que se plantearon en el plan. ¿Cuáles alcanzaron al día de la fecha y qué tan lejos estamos de los que se quieren llegar el 2021? No hay mediciones, están todos en proceso porque es algo que tiene 2 años. Y realmente para la implementación, 2 años para este tipo de planes es muy poco. Lo que hay son programas, por ejemplo, en términos de expansión de la cobertura, ¿no? Hay programas de jornada extendida, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y a su vez cada jurisdicción a nivel nacional, decide cómo implementar el programa de jornada extendida. Y decide también si implementarlo o no. ¿Sí? Entonces, todas estas propuestas que yo elegí están todas en proceso en términos de integración. Hay, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un programa que se llama Red de Escuelas de Aprendizaje, ¿sí? Que está creando una prueba piloto con una muestra de escuelas que se están trabajando de manera distinta en materia de metodología de aprendizaje, en materia de estructura organizacional, y bueno, se medirá como el impacto que se genera y luego se toman decisiones. Pero es un estado de situación muy, muy reciente, muy en el proceso de puesta en marcha. Por eso digo que es un buen momento para intervenir. Y una cosa más que quiero aclarar, que no lo dije al inicio porque me olvidé. Yo trabajo en la Fundación Enseñar por Argentina, pero la exposición que preparé hoy, para ser justos, es una exposición a título personal que no representa a la organización. Sí, por supuesto que recojo un montón de ideas de un montón de jóvenes profesionales que hicimos un programa de liderazgo educativo en la organización y que trabajamos en la organización. Pero acá como se juntan mis 2 pasiones, educación y planeamiento, ¿no? Entonces es una exposición que es personal y lo quería aclarar también. Bien, buenas noches. Yo quiero hacer dos cuestiones. La primera, como docente, por eso me interesó esta charla, es hacerle un pedido a ustedes que son futuros licenciados en administración, es métanse en educación. Es horrible tener un plan y que no se pueda medir y que no se puede implementar. Y así que digo, involúcrense. Como docentes, la educación es apasionante. Y lo segundo tiene que ver con una pregunta que, Nahuel, vos le habías expuesto, esto de la prioridad, ¿no? Que la educación, lamentablemente, comentaste en tu primer slide, no estaba la palabra educación como prioridad, y es una gran preocupación que por lo menos los que somos docentes la tenemos. Tenemos datos porque se hacen evaluaciones, tenemos programas
que apuntan a que los chicos estén adentro del aula, pero no se logra. Y lo único que se habla de educación en estos últimos días es simplemente de los salarios, es simplemente de los docentes que salen a la calle para pedir por estas cuestiones. ¿Cómo podemos hacer o qué nos recomendás que podemos hacer para que la educación, por lo menos esto se llegue a conocer y que esté en boca de todos esto y no los salarios y no cuestiones que quizás son no estructurales? Gracias. Bueno, si yo supiera lo que hay que hacer así tan precisamente, los invitaría a todos ustedes que estamos acá, iríamos juntos a ver al ministro de Educación y a conversarlo. No, son cuestiones que no hay respuestas mágicas, no hay respuestas mágicas. Sí creo que es una decisión política y social para que sea prioridad. Política de toda la clase dirigente, ¿no? Acabo de pensar, independientemente de los posicionamientos políticos de cada uno, creo que la dirigencia argentina tiene una responsabilidad de poner este tema como prioridad y tomar decisiones en función de esta temática. Si realmente hay una conciencia de lo que hay que hacer. Porque esto es muy conocido, yo no estoy descubriendo nada, no estoy siendo muy disruptivo, ¿sí? Sino que hay que sentarse en una mesa de consenso y definir que esto sea prioridad. Entonces yo creo que la clase dirigente está en falta con toda la sociedad y creo que la sociedad también toma poca relevancia a esta temática. Y bueno, los procesos sociales son muy complejos. Tiene que ver con el propio día a día de la sociedad, con las otras urgencias que surgen, con los medios de comunicación, con cuestiones culturales. Pero bueno, es pensar en cómo producir una sinergia para que esto sea prioridad. Yo soy un convencido de que esta sinergia se puede producir si nos involucramos la mayor cantidad de actores posibles, y sobre todo la mayor cantidad de actores posibles jóvenes, y sobre todo la mayor cantidad de actores posibles que vengan a agregar algo nuevo a este proceso, ¿sí? Que ayude a mejorar este proceso. Porque también Argentina tiene una larga historia de idas y venidas, de decisiones y contradecisiones que siempre conducen al mismo resultado. Entonces como que la gente se cansa. ¿Para qué voy a hacer si siempre lo mismo, siempre lo mismo? Entonces, bueno, nuevos actores profesionales, ¿sí? Que puedan hacer una mirada nueva y que realmente se puedan observar resultados. Yo soy un convencido que es posible, que en materia de planificación es posible. Bueno, le vamos a dar las gracias nuevamente a Nahuel. Rosario va a darle su certificado como expositor, un regalito que le damos a todos los disertantes.